Sección es presentada por Grupo Argos, una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Y hoy tengo la suerte, igual que ayer, de tener un tremendo invitado, una persona pues que representa la sensatez en medio del caos económico. En redes sociales lo leemos con mucha atención, leemos sus análisis. Les hablo de José Manuel Restrepo, el rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, exministro de Hacienda, exministro de Comercio, economista, por supuesto, una de las voces más respetadas en el análisis económico del país. José Manuel, qué gusto tenerlo en Vélez por la mañana. Muy buenos días, Julio César. Qué grato verte hoy al frente de Vélez por la mañana. Hoy parece Iglesias por la mañana. No, hay que cuidarle el letrero al jefe, José Manuel. Aquí estamos para suplir a Luis Carlos, que ya regresa el lunes y retoma esta silla, pero ha sido un honor sin duda ocuparla. José Manuel, yo quería arrancar esta entrevista pues por el tema del momento, porque lo conocimos hace unas horas y es el asunto de las inversiones forzosas. Haga de cuenta que está con sus alumnos de allá de la Escuela de Ingeniería y usted quiere explicarles en los términos más pedagógicos, más sencillos posibles, por qué no es tan buena idea. Bueno, esa también es una pregunta, si le parece buena, si es una buena idea o una mala idea el asunto de las inversiones forzosas, porque es una buena o una mala idea el asunto que propone el presidente Petro. Julio César, esta es una muy mala idea, y esta es una muy mala idea que ya el gobierno Petro la había propuesto anteriormente, que se había logrado sortear en un diálogo con el sector bancario y que ahora vuelve y aparece en el marco de esta emergencia económica, es decir, aparece de tal manera que con un decreto el gobierno la va a poder adoptar y no va a necesitar una ley. ¿Y esto por qué es malo? Porque esto es una especie de un impuesto que termina encareciendo al crédito. Para que entendamos qué significa esto. El gobierno le dice a las entidades financieras, ustedes tienen la obligación de hacer estas inversiones. Esas inversiones pasan a entidades como Finagro o como Bancoldex, y el gobierno en su sabiduría financiera distribuye esos recursos, seguramente con una tasa compensada, a unos supuestos beneficiarios de unos sectores que lo necesitan. ¿Qué genera esto? Primero, una profunda desconfianza del sistema financiero. Ni tú ni yo, cuando metimos nuestros ahorros en el sistema financiero, en la entidad bancaria donde tenemos nuestros ahorros, los metimos allí para que nos los administrara el gobierno. Porque yo confiaba en la entidad financiera, pero yo no confío en el gobierno para administrar mis ahorros privados. Y en segundo lugar, esto termina desincentivando la distribución de recursos y eventualmente encareciendo al crédito, porque como es un impuesto, el sistema financiero termina trasladándolo al consumidor. Los que ahorramos, como lo dije, nunca escogimos el gobierno para administrar nuestros ahorros, porque sabíamos de los riesgos que ello implica en politización, en burocracia, en ineficiencias. Entonces, para mi gusto, esto es una especie de confiscación o de estatización del ahorro privado, en una idea que funcionaba en los 60s, pero que ahí es donde vuelven y aparecen esas ideas que yo llamo la necrofilia política, el gusto por las ideas atrasadas, retrasadas y fracasadas del pasado. Y esto pretenden imponer en el marco de la emergencia económica. Hay una excusa o un argumento que utiliza el presidente Petro, y es que en realidad las empresas, no solamente para justificar este asunto de las inversiones forzosas, sino para el siguiente punto, que es el de el impuesto al patrimonio a las empresas. No, ni hablar de empresas grandes, porque una empresa de 10.000 millones no es grande. Y él dice que estas empresas no están pagando suficientes impuestos, que la tasa nominal, que puede ser del 35%, es efectivamente mucho menor. ¿Usted comparte esa apreciación, José Manuel, para justificar ese nuevo impuesto que está anunciando el gobierno? Uno tiene que hablar no de un impuesto nominal, sino de un impuesto combinado, socio-empresa. Con la reforma tributaria del 2022,
la tasa combinada socio-empresa transitó de 40% al 60%. Así lo demostró en su momento José Ignacio López, que ha sido recurrente participante de este espacio. Algunos sectores incluso ya están por encima del 60% con esas sobretasas que se han inventado. Entonces, claramente este es un país que en esa tasa combinada socio-empresa, que combina la tasa del impuesto de renta corporativo con la tasa de dividendos, con el impuesto al patrimonio, etcétera, es una de las más altas del mundo. Y nadie entiende entonces en su sano juicio por qué un gobierno, en medio de esas circunstancias, se le ocurre ahora otro impuesto al patrimonio a las personas jurídicas. Es decir, seguir elevando la tasa combinada socio-empresa, que ya estaba de las más altas del mundo, en un momento en donde la inversión extranjera directa cae en Colombia, en un momento en donde no se cumplen por 3 años las metas de recaudo tributario, que en el fondo depende de las empresas, y en un momento en donde la inversión privada en relación al PIB es el peor dato en más de 3 décadas en la historia de Colombia. Y la salida es seguir aumentando los impuestos, es decir, seguir gravando al sector productivo, con un impuesto, este particular, del patrimonio de las personas jurídicas, que es... Yo calcularía que con los dedos de la mano se cuentan países donde se aplica. Es totalmente absurdo. Creo que seríamos los únicos en el mundo, o casi de los únicos en el mundo, porque es gravoso a la riqueza, es contrario a la reactivación económica y al propósito de tener más dinámica productiva. Pero ojo a esto, alcanzaron a decir en el Consejo de Ministros de anoche que incluiría cooperativas y cajas de compensación, que han sido entidades que tienen un propósito social, además de todo. Entonces me parece que ahí hay que tener muchísimo cuidado en este momento con ese tipo de medidas. Claro, José Manuel, es preocupante cómo puedes incentivar la inversión privada, porque si tenemos unas tasas demasiado altas, pues esto podría redundar en que la tasa de inversión en la economía colombiana, que ha venido cayendo, pues lo haga más. ¿Es probable que ese sea el efecto de este tipo de medidas? Claro, cuando uno le impone una obligación al sistema financiero de esta naturaleza, el mecanismo que utiliza el sistema financiero es que eleva el costo del acceso al financiamiento porque simultáneamente se le está elevando el costo de acceso a sus recursos, es decir, se vuelve más gravoso para el sistema financiero realizar sus operaciones normales de crédito. Entonces sí genera un impacto de esa naturaleza, pero mire lo absurdo. Estamos en medio de una emergencia económica y hablamos de impuestos. Porque el gobierno parece más preocupado por los impuestos que por la destinación del recurso. O sea, aquí nadie está hablando de las 252.000 personas afectadas, de los daños en las hectáreas productivas, de las viviendas destruidas. Eso no les importa, porque a la larga la demostración de esta emergencia económica es que parece más bien una reforma tributaria disfrazada de emergencia invernal. Entonces, lo que sí preocupa es el impuesto al patrimonio, las inversiones forzosas. Mire esta otra medida, que obviamente es inconstitucional porque no tiene conexidad, prohibir las exportaciones de carne. ¿Qué tiene que ver eso con lo que está sucediendo en este momento en el departamento de Córdoba? O la amnistía tributaria. O sea, empieza uno a ver que el fondo o el trasfondo de esta decisión de emergencia económica tristemente es reforma tributaria y no estar solucionando realmente los problemas de los ciudadanos. Así es, una especie de excusa para impulsar una agenda que poca relación guarda con el problema invernal. José Manuel, pero quiero aprovechar, usted fue ministro de Hacienda durante el gobierno Duque y pues claro, tuvo mucha relación con Ecopetrol, que es la principal empresa del país, y quería preguntarle sobre la situación de gobierno corporativo a raíz de las acusaciones y la imputación que aparentemente va a haber contra el presidente de la empresa, Ricardo Roa. ¿Cuál es su visión sobre la situación del gobierno corporativo de Ecopetrol? ¿Cree usted que está perjudicando financieramente o económicamente o las perspectivas de la compañía hacia el futuro? Mire, yo separo el tema personal del señor Roa, donde yo parto del supuesto de la presunción de inocencia, del derecho al debido proceso y a la legítima defensa. Y partiendo de ese principio, él tiene todo su derecho de su legítima defensa, de su debido proceso y obviamente de la presunción de inocencia. Pero diciendo lo anterior, otra cosa es el problema corporativo. Y es que las organizaciones, pues,
viven de su reputación. Cuando una compañía como estas enfrenta un dilema de esta naturaleza, enfrenta un problema de fondo en materia de reputación, en materia de gobierno corporativo. Y en el caso particular de Ecopetrol, más grave porque esta compañía está listada en la Bolsa de Nueva York. Luego está sujeta a vigilancia y control por parte de la SEC de los Estados Unidos, Security Exchange Commission. ¿Eso qué significa? Significa que va a ser objeto de mucho mayor escrutinio, fruto del problema que está enfrentando quien está al frente de la compañía. No sería extraño que pudieran haber propósitos o intereses de demandas masivas por parte de los socios de la compañía de Ecopetrol, socios minoritarios de Ecopetrol, y esto puede generar un dilema de nuevo corporativo. Y no sería extraño que este tipo de circunstancias, de problemas de orden de gobierno corporativo, puedan eventualmente tener una afectación al costo de prima de riesgo de la compañía, al costo de acceso al financiamiento de la compañía. Entonces, cuando las compañías tienen esa dificultad, tienen que tomar decisiones. Y el gobierno corporativo de la entidad tiene que tomar decisiones. Y debería el presidente defenderse naturalmente y tener el tiempo para hacerlo, pero sin afectar la reputación, lo financiero de una compañía tan importante como Ecopetrol. Finalmente quiero devolverme un poco al asunto de la emergencia económica, que es lo que está en la coyuntura, José Manuel, y es quizá una duda, y otra vez le pido el favor que se ponga el traje de profesor, que sé que usted lo hace muy bien, y nos explique una duda que yo creo que tienen muchas personas, y es, hombre, nunca había tenido tantos recursos el Estado colombiano bajo su administración. Hablamos de este año algo así como 550 billones de pesos, pero cada vez parece que hace falta más plata, ¿no? Como diría Milei, no hay plata. No hay plata para pagar la UPC, no hay plata para reajustar el tema en seguridad. Parece que no está bien financiado el tema de las fuerzas militares, el ICETEX, bueno, tantos campos y tantos sectores del Estado, parece que no hay plata, pero al mismo tiempo el presupuesto del Estado es el más grande. Y para colmo de males nos dicen que tampoco habíamos hecho un ahorro para una emergencia invernal. Pues sí, que fue inesperada, pero que en todo caso a lo largo del tiempo son hechos que son recurrentes, entonces no debería serlo tanto y para eso debería estar el Estado. ¿Cómo explicarle al ciudadano a pie que teniendo tantísimos recursos, la respuesta casi siempre sea no hay plata? Hay un indicador clave en economía que se llama el déficit o superávit fiscal primario, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos sin incluir los intereses de deuda pública. Algo que el presidente de la República aprendió en el ejercicio de gobierno es que los países tienen que lograr superávit fiscal primario, porque con superávit fiscal primario pueden pagar la deuda. Justamente por eso es importante que entre los ingresos y gastos, sin incluir intereses, usted obtenga un superávit. El país después de la pandemia logró disminuir el déficit primario a llegar casi que a superávit fiscal primario en 2023. En ese año obtuvimos menos 0.3% de déficit primario. ¿Sabe cuánto va a cerrar el 2025? Por lo menos con un déficit primario de menos 3.3, o sea, 10 veces más déficit primario que el que teníamos en 2023, solo en 3 años. Cuando eso sucede, desafortunadamente, y atendiendo a lo que aprendió el presidente, no pasa lo que él quería, sino todo lo contrario, se aumenta la deuda. Y al aumentarse la deuda, se aumentan los intereses que tienes que pagar por esa deuda pública. Y eso es lo que ha venido sucediendo en Colombia. Entre el año 2022 y la fecha, la deuda nueva ha aumentado en 400 billones de pesos. Y los costos del servicio de esa deuda han aumentado, proyectados hacia adelante, en más de 420 billones de pesos. Entonces, ¿en qué estamos en este momento como país? Un país que no le alcanza lo que recibe para pagar sus gastos normales, que tiene que endeudarse más, y que en medio de esas circunstancias ha cometido errores que generan más desconfianza, como suspender la regla fiscal, liberarse de cualquier yugo en déficit o deuda. Por lo tanto, aumentó la prima de riesgo de Colombia y subieron los intereses que pagamos sobre la deuda. Estamos en un escenario muy difícil porque no nos alcanza lo que recibimos, pagamos más intereses porque hay más deuda y hay más prima de riesgo país y ya no hay espacio para el resto. Por eso es que aparecen esta
este conjunto de emergencias económicas para tratar de buscar recursos por todos los lados. Y entonces ahora se inventan esta, que dice que vale 8 billones de pesos, y ya meten gastos normales, como por ejemplo los subsidios de energía y gas para las empresas del Caribe, ¿no? Que porque ese es el resultado de la emergencia de la ola invernal en Córdoba. Me parece que es un problema estructural que ha debido solucionarse por otra vía. Y cierro diciendo una cosa. Esta emergencia económica la antecede la declaratoria de una emergencia por desastre natural en noviembre del 2025 que está vigente, que le permite al gobierno redistribuir recursos del presupuesto nacional. O sea, si el gobierno hiciese el esfuerzo de arañar aquí, arañar allá, al otro lado, lo puede hacer y redistribuir los recursos para Córdoba ya, sin necesidad de emergencia económica. ¿Por qué no lo ha hecho? Pues porque está en un tren de gasto que lo vimos en los datos más recientes de la Contraloría, contratando, por ejemplo, burocracia estatal que ha aumentado en estos 3 años o 3 años y medio en más de 6 billones de pesos, lo que necesita para la emergencia. José Manuel, tremenda explicación, como siempre usted, pues es un maestro. Muchas gracias por acompañarme esta mañana en Vélez por la Mañana. A Luis Carlos también, y que vuelva aquí al ejercicio del cargo. Mientras tanto, que aquí en la reserva, Julio César es al frente. Muchas gracias. Aquí le cuidamos el puesto. Claro que sí, un abrazo, José Manuel, que esté muy bien. Esto es Vélez por la Mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos, la expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos, inversiones que transforman.